Y llegas a la sala Bataclan y la expectación es enorme. Y te sorprende que haya tanta gente y tanto parisino que conozca a uno de tus grupos de rock favoritos, que pensabas que solo conocían 4 gatos, y los 4 eran norteamericanos. Muchas veces has dudado de si tu esposa compartía tus gustos musicales solo para llevarte la corriente. Pero viste la expectación en sus ojos y comprendiste que le gusta vibrar con la música tanto como a ti. Es una sala preciosa, parece un cabaret, con esos palcos en el segundo nivel, esas bombillas que parecen de feria y el color rojo, ese color rojo como la sangre que se llevó el Sena. Eagles of Death Metal te fascina porque son literalmente lo que cabe esperar de un maldito grupo de rock and roll. Sin experimentos, sin ganas de salvar el mundo, sin armonizar voces, ni intención alguna de revolucionar la música. Solo ganas de meter caña con canciones sobre absolutamente cada cosa que les dé la gana. Uno de esos grupos de los que ya no hay. Comienzan con una de tus canciones preferidas, I Only Want You, que siempre te ha recordado a Prince, pero más acelerado. Esto es Prince pero con esteroides, le dices a tu esposa. No sabes si te ha entendido o no, pero sonríe extasiada. Están en tercera fila, a unos 2 malditos metros del escenario. I Only Want You termina de manera explosiva. Damas y caballeros, lo están pasando bien, grita Jesse Hughes, el cantante. Esta noche, si están dispuestos, pueden ser poseídos por el espíritu del rock and roll. ¿Están dispuestos? Maldita sea, cuántos quiero a todos. Comienza a sonar Complexity, la canción que abre su último disco. Tu mujer está literalmente gritando la letra. Mañana va a estar ronca. Piensas y te sonríes. ¡Wow! Hace un rato escuchaba a Edith Piaf y ahora tengo delante a Eagles of Death Metal. Piensas, y es que no paras de pensar, a pesar de tus propios consejos. Y así sigue todo, entre saltos y euforia, una canción tras otra, al ritmo de los vaivenes de la multitud, un día perfecto, surcando el corazón de París y coronado por un conciertazo memorable junto a la persona que más quieres en este mundo. Este es sin duda el día más feliz de tu vida. Cuando los primeros disparos irrumpen en la sala Bataclan, durante esa sección instrumental de Kiss the Devil, tu esposa te mira como extrañada. ¿Qué ha sido eso? ¿Fuegos artificiales? ¿Problemas con el sonido? Miras en todas direcciones. Eagles of Death Metal deja de tocar. El escenario ya solo emite un silencio angustioso y confuso. La confusión no es algo tan malo, la certeza es mucho peor. Tu imaginación se resiste a esa certeza durante un segundo o dos. Incluso cuando ves los primeros Kalashnikov, contemplas la posibilidad de que sea toda una especie de broma elaborada, parte del espectáculo. Incluso después de los primeros gritos y de los primeros disparos, cuando ves la sangre cortando el aire y ves que las personas circundantes comienzan a caer como moscas en caída libre, como si el suelo se hubiera abierto a sus pies, es cuando sabes que la muerte baila a tu alrededor, ansiosa por tocarte y envolverte con su oscuridad. Allah Akbar, grita uno de los hombres armados mientras dispara indiscriminadamente a una multitud. Como si se abrieran nuevos agujeros en el suelo, más y más cuerpos caen sin vida a tu alrededor, atravesados por las balas. La vista se te va por un instante al panel de control que hay en la parte trasera de la sala y ves los botones de las mesas de mezcla saltar por los aires, describiendo parábolas entre el humo, salpicados de la sangre que también surca el aire y atraviesa el humo. A tu derecha distingues a un hombre corpulento que cubre con sus brazos a un grupo de personas. Está haciendo de escudo humano para salvarles la vida a unos cuantos jóvenes, tal vez sus hijos, tal vez unos desconocidos. Tú harías lo mismo por tu esposa. Comprendes entonces que llevas 2 segundos eternos paralizado, como si tuvieras los pies clavados en el suelo. Es entonces cuando, jaleado por una nueva ráfaga de disparos, entras en acción. Se llama instinto de supervivencia. Tu subconsciente toma el control de tu cuerpo y tú ya no decides nada, como si una fuerza invisible se apoderase de tus músculos, pensara a la velocidad del rayo y trabajase para salvar tu vida. Tú simplemente te dejas hacer. Te dejas hacer más aún cuando compruebas que, efectivamente, tu subconsciente la quiere más a ella, a tu esposa, de la que te habías olvidado durante un largo segundo, sobrecogido por el absurdo de la situación. La coges del brazo con fuerza mientras otro cuerpo se derrumba a tu lado y te la llevas contigo con dirección al escenario, como si fuera una muñeca de trapo. Te deslizas como un gato, corriendo agachado. Tu esposa sigue junto a ti. Tu mano derecha, soldada a su antebrazo, está gritando.
Disparos, 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 mientras un manto de muerte se va extendiendo a tu alrededor. Y que grites algo maravilloso, porque sus gritos significan que está viva. De la humedad que sientes en el vientre te preocuparás más tarde. Puede ser tu sangre, puede ser la de ella, pero también puede ser la sangre de otras personas. Otro hombre muere acribillado interponiéndose entre las balas y dos personas, a las que abraza con fuerza. Otro acto de amor en el centro del infierno. Más disparos irrumpen como ladridos de la muerte mientras te agazapas frente al escenario. Y como acto reflejo te escabulles junto a un grupo de chicos por una salida de emergencia a la izquierda del escenario. Te encuentras ante unas escaleras y las subes, y encontrártelas y subirlas es toda una misma cosa. Más que nunca sientes que una mano invisible te tiene agarrado por los hombros y tira de ti hacia arriba con fuerza. Una puerta, un pasillo, otra puerta, sangre corriendo por el suelo, humo y docenas de caras, docenas de subconscientes que, como el tuyo, intentan mantener sus cuerpos respirando. Lo ves en cada cara. Esa gente ya no es gente, son un puro y condensado deseo de sobrevivir. Y si lo logran, si sobreviven, ya nunca serán los de antes. Todos estos jóvenes ya no están ni volverán a estar preocupados por sus estudios, sus carreras profesionales o lo gilipollas que es el jefe. Todas estas caras son ahora primitivas, son hombres prehistóricos, huyendo de un mamut, huyendo de las bestias, saltando de rama en rama, acurrucándose en el fondo de una cueva. Se abre una puerta. Instantes después estás dentro de un vestuario con 2 docenas de personas tan histéricas como silenciosas. Una señora de unos 40 años está desangrando. Un chico que podría ser su hijo le hace presión en la herida. Otro chaval esgrime una botella de champán como arma. Unos cuantos están haciendo una barricada de sillas frente a la puerta. Escuchas la respiración acelerada de todos, pero nadie dice una palabra. Han desarrollado una comunidad sólida, como el acero, y no necesitan palabras para organizarse. Recuerdas entonces que son hombres primitivos. Los disparos van y vienen al otro lado de la puerta. Entonces comprendes que estáis todos perdidos, porque no hay más salida en este vestuario que la puerta por la que has entrado, a través de la cual escuches acercarse los disparos. Miras a los demás, no a sus caras, sino a sus ojos. Su mensaje sin palabras dice que cuando esas bestias irrumpan en el vestuario, los reduciremos cuerpo a cuerpo, abalanzándonos sobre ellos como si no estuvieran armados. Unos cuantos de nosotros morirán para salvar a los demás, pero agazaparnos en una esquina es la muerte de todos. Observas que el chico que ayudaba a contener la sangre de la señora se esconde detrás de una cortina. Una explosión en la distancia hace vibrar el suelo. Acabaremos con ellos en la respuesta que lees en los ojos de los demás. Y te permites que una llama de esperanza se prenda en tu corazón. Muy probablemente vas a morir, pero dejarás a tu esposa detrás de la masa de gente y salvará la vida. Tu esposa va a seguir viva. Es entonces cuando buscas su mirada y la encuentras rígida, casi vacía, casi de cristal, aferrándose a un soplo de vida. Y ahora comprendes que la humedad de tu vientre provenía de su sangre. La vida se le escapa como una llama temblorosa. Y tú quisieras ahora poder disfrutar de una de las rodajitas de silencio que quisiste guardar hace solo un par de horas, pero tu esposa no se va en paz. Se va entre respiraciones nerviosas y ecos de disparos. Es tan grande tu amor y la muerte tan cruel. Su muerte es inevitable, tan irremediable, que ni siquiera le pides que se aferre a la vida. Solo la dejas ir con la dulzura que eres capaz de inventarte y no sabes ni decirle adiós. Quisieras decirle que la amas y que tu amor por ella es infinito, que si no se fuera podríais superar juntos cualquier batalla, que hoy mismo te has enamorado de ella media docena de veces, que quisiste comerte sus labios en el museo, que sonríes irremediablemente hasta cuando le escribes un mensaje de texto, que quisiste acariciar su cabello cuando el sol derrancó esos tonos rojizos, tan escondidos, al salir de la estación, que te pasan los días soñando con las noches junto a ella. Pero las palabras no te salen del pecho, y se va entonces tu mujer, tu amante, tu esposa, como un poema a medias, como un verso sin punto final. Noche es todo lo que te queda, pero no bajo las estrellas, solo noche que se acaba y no vuelve a amanecer. Es ahora cuando sientes el peso de su cuerpo sin vida sobre tus brazos, cuando te das cuenta de que no la has besado en todo el día.